Hola, soy Luis Diego Ramos. Nuestro ecosistema es praderas norteamericanas, en específico las de Kansas. Hola, mi nombre es Silena Natividad Muñoz. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Abraham Cepeda. Hola, mi nombre es Arael Arevalo. Ecosistema praderas norteamericanas. Ubicación geográfica. La latitud es 39 grados 05 minutos 59 segundos. Longitud es 94 grados 34 minutos y 42 segundos. Altitud sobre el nivel del mar son 290 metros. La orografía del terreno. La mayor parte de la orografía de la pradera es una planicie. Ahí tenemos la foto de la planicie de la pradera. Suelo y sus características. La textura de la pradera es: las praderas presentan suelos chernozems y se caracterizan por ser relativamente alcalinos. En algunas partes puede aparecer una coloración negruzca que es un humus negro. Esto se debe a la descomposición de las gramíneas. Aquí tenemos un suelo chernozem en temporada de sequía y del otro lado tenemos un suelo chernozem en temporada de lluvias. La humedad de las praderas es un promedio de 60 a 71%. El pH de una pradera es óptimo, ya que las praderas se sitúan entre 6 y 6.5. Sales, minerales y otros compuestos relevantes de la pradera. El suelo de la pradera típica es profundo, 1 metro o más, rico en humus, potasio, fósforo, calcio, magnesio, sodio y microelementos, chernosem, al sustrato por la acción de las lombrices y otros animales formándose la capa del humus. Clima predominante por temporal. Clima boscoso y desértico. Las temperaturas máximas y mínimas varían de 0 grados en invierno hasta 25 grados centígrados en verano y una precipitación de 300 a 1000 milímetros anuales. Presión atmosférica. La presión atmosférica es de 1027. Humedad en el ambiente. Está entre el 60 al 71% de humedad. Corrientes de viento predominantes. Las corrientes de viento fuertes son un promedio de 30 kilómetros por hora, pero varía mucho. En toda esta área llegan las corrientes de aire provocando tornados, ya que Canadá llega al aire frío polar y en el Golfo de México cálido y húmedo, lo cual provoca tornados. De acá viene el aire frío polar desde Canadá y desde el Golfo de México viene el aire cálido y muy húmedo. Cantidad de energía solar recibida promedio. En promedio la Tierra recibe anualmente de 1400 kilowatts por hora sobre metros cuadrados a 1600 kilowatts por hora sobre metros cuadrados en Kansas. Este es un mapa de la cantidad de energía solar que recibe Estados Unidos. Fuentes importantes de dióxido de carbono en la zona y de oxígeno. Oxígeno lo producen las plantas. El dióxido de carbono lo produce la ganadería. Un ejemplo podría ser que una vaca expulsa unos 200 gramos de metano al día y eso equivale a 5 kilogramos en unidades de CO2. Esto supone que, según datos de la FAO, cada año todas las vacas del planeta liberan a la atmósfera 100 millones de toneladas de metano, que tienen el mismo efecto de 2.500 millones de toneladas de CO2. Otro ejemplo podría ser que la maquinaria que se encarga de la tala de árboles también lo produzca. También que cada persona emite 2 toneladas de CO2 al año. Otro podría ser que algunas empresas como textiles y algunas algodoneras producen CO2. También un coche de gasolina por cada litro de gasolina que se consuma a los 100 kilómetros por hora emite 23 gramos por kilómetro de CO2. Un coche diésel por cada litro de gasóleo que se consuma a 100 kilómetros por hora emite 26.1 gramos por kilómetro de CO2. Fenómenos naturales de importancia relevantes en los cambios del ecosistema. Debido al pastoreo y ramoneo. El pastoreo es trasladar al ganado a un terreno en el que pueda alimentarse con pasto y plantas. El ramoneo es cortar las puntas de las ramas de arbustos y árboles. También así hay incendios, hay poca precipitación pluvial, son poco frecuentes las inundaciones,
el calentamiento global convierte a las praderas en desiertos. Los incendios por el humo son los principales emisores del calentamiento global. Son poco frecuentes las tormentas. Productores son como el pino, el álamo, fresno, ombu, castaño, abedul, sauce llorón, selvo. Tipos de pasto es el sorgo, pasto flechita. Ejemplos de plantas: el trébol, juncal, gramíneas, índigos silvestres, girasoles silvestres, marcelas, macachines, emburucuya. Algunos cultivos son el maíz, soja, trigo, algodón. Algunos de los consumidores unos son ardilla, comadrejas, colibrís, conejos, peces, caballo mustang, lagartos, ciervos, perritos de las praderas y bisontes. Estos animales son los endémicos, son el perrito de las praderas, el bisonte, los ciervos, son los que están en peligro de extinción. Consumidores 2 son como el lechuzón ojerudo, halcón de las praderas, zorros, águilas blancas, coyotes, serpientes, caimanes. No hay animales en peligro de extinción. Los animales endémicos son el lechuzón ojerudo y halcón de las praderas. Ejemplos de cadena alimenticia. Los herbívoros se comen a las plantas, los carnívoros se comen a herbívoros, los carroñeros se comen a herbívoros, carnívoros, los hongos o bacterias desintegran a carroñeros, herbívoros y carnívoros. Y por último, las plantas se comen a hongos o bacterias. Ejemplo de pirámide alimenticia. En el primer escalón se encuentran los productores, que son por ejemplo el sorgo, juncal y trébol. En el segundo escalón vienen siendo los consumidores primarios, que son por ejemplo la liebre, el conejo y todos los insectos. En el tercer escalón se encuentran los consumidores secundarios, por ejemplo zorro, coyotes y halcones. En el cuarto escalón se encuentran los consumidores terciarios, por ejemplo gatos monteses, lobos y águilas. Y en la cima se encuentra el depredador dominante, que es el puma. La densidad es un promedio de más de 300.000 habitantes de más de 80 especies. La distribución de población es al azar. La tasa de natalidad es en un promedio de más de 1.500 individuos por año. La tasa de mortalidad es un promedio de más de 1.000 individuos por año. Las poblaciones más relevantes son los caballos salvajes, pumas con color y bisontes. Las ventajas son que es muy poca la probabilidad de que se extingan. Por ejemplo, lobos. Viven en manada muy extensas. Se aparean una vez al año. Tienen entre 1 a 4 cachorros cada camada, aunque se han encontrado de hasta 14 cachorros por camada. Viven alrededor de unos 14 años. Viven alrededor de una manera de unos 20 lobos por cada 100 metros cuadrados. Distintos tipos de competencias. Los halcones de las praderas y las águilas blancas también compiten por el alimento, ya que cazan casi a las mismas presas, por lo que la presencia de uno puede impactar en la población de los otros, al disponer menos de comida. Territorialidad.
El berrendo y el bisonte compiten por tener más territorio y también entre la misma especie. Migración. Osos, bisontes, ciervos, antilocapria americana migran en busca de alimento y el lince rojo busca aparearse. 3. Liderazgo. Los animales que lideran esta zona son lobo, puma, oso, gato montés y águila real. Relaciones interespecíficas. Parasitismo. Las arañas son parásitos que normalmente se encuentran en los árboles y en casas. Mutualismo. El pájaro y el búfalo se ayudan entre sí, ya que el pájaro le quita los parásitos al búfalo y el pájaro se alimenta. Depredación. El águila gana ya que se puede seguir alimentando y el conejo pierde porque es uno menos de la especie. Mensalismo. Un animal aplasta con sus patas las hierbas que crecen en su hábitat y esto impide que el resto de las especies pueda valerse de ellas para alimentarse. Comensalismo. Las aves que se ubican en un árbol construyen nidos entre las ramas y follajes, durmiendo entre las ramas. Comensalismo. Las aves que se ubican en un árbol construyen nidos entre las ramas y el follaje, durmiendo entre las ramas. Simbiosis. Cuando las abejas se alimentan del néctar de las flores, no solo se nutren, sino que también se convierten en agentes de polinización. Competencia. Algunos mamíferos pelean entre sí por el territorio, otros mamíferos pelean entre sí por el líder. Otros mamíferos pelean entre sí por el alimento y otros compiten entre ellos para atraer las hembras o tener un derecho para aparear. Recursos naturales renovables y no renovables. Los renovables son aquellos que con el cuidado adecuado puedan mantenerse e incluso aumentar. Por ejemplo, agua, alimentos, vegetación, energía solar, aire o viento, suelo o tierra. Los no renovables son aquellos que existen en cantidad determinada y al ser sobreexplotados se pueden acabar. Carbono, petróleo, acuíferos, gas natural, combustibles. Las actividades más realizadas por los humanos en este ecosistema son agricultura y la ganadería. Agricultura. Negativas. Al usar excesivamente de fósiles y plaguicidas, consumo de combustibles fósiles y liberación de gases invernaderos. Pérdida de diversas genéticas. Deforestación. Positivas. Es amigable con el medio ambiente. Son económicos al usar agua ya que se aprovechan más de la lluvia. Dan alimento a las personas que lo siembran. Le dan un sustento económico si vendes los productos. Ganadería. Negativas. Este tipo de sistema existe un alto consumo de energía procedente de combustibles fósiles. Se trata por lo tanto de una producción muy contaminante. Contamina la atmósfera y también el suelo. Las aguas, al expulsarse sustancias como nitrógeno, fosfato, metales pesados como el cobre, entre otras sustancias que perjudican la ganadería intensiva. Se aleja bastante de ser sostenible, pues no se puede basar en el reciclaje ni en el aprovechamiento de fenómenos naturales. Fuego. Es una sucesión primaria ya que las plantas se regeneran después de ser quemadas. Tornado. Es una sucesión primaria ya que las praderas al caer en un tornado se recuperan con el tiempo. El calentamiento global. Es una sucesión secundaria ya que el planeta no se recupera. Inundación. Es una sucesión primaria ya que cuando se baja el agua la pradera se recupera y la fauna en general. Tormentas. Es una sucesión primaria porque pasa el tornado y con una facilidad se recuperan.